¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de la serie Identidad y Filosofía de Vida. Vamos a revisar lo que son los temas de la unidad de competencia 1, la actividad filosófica. Este es el primer video de toda esta unidad de competencia. Vamos a iniciar por el tema 1, ¿por qué y para qué la filosofía? El origen de la actividad filosófica. Entonces, para adentrarnos un poquito más a lo que es la filosofía, tenemos que entender primero el origen de la palabra. La palabra es un vocablo griego que viene de dos palabras a su vez, que son philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, es decir, etimológicamente significa el amor a la sabiduría. Sin embargo, ¿de qué se trata la filosofía como tal? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la filosofía trata de explicar la realidad tanto natural como humana, es decir, trata de explicar todo aquello que es perceptible por el ser humano dentro de su entorno natural, como puede ser el clima, la naturaleza, etcétera, tanto como el actuar humano, la conformación de ciudades, el mismo actuar del ser humano, tanto en lo colectivo como en lo individual, y bueno, de ahí pues se desprenden obviamente muchas más ramas del conocimiento, como pueden ser la física, la química, hablando del entorno natural, la geografía, la astronomía, la medicina, etcétera. Y lo humano, pues, como pueden ser ya cuestiones más abstractas que no encontramos en la naturaleza, como las matemáticas, como la lógica, como la ética, la estética, etcétera. Entonces la filosofía trata de explicar todo aquello que percibe el ser humano. En este sentido, bueno, se nos dice o se nos ha dicho mucho tiempo que la filosofía surge en la antigua Grecia y tenemos esta imagen del ágora pública, con Sócrates, Platón ahí en el medio y otros tantos filósofos más, como pueden ser de los filósofos clásicos de Grecia, tales de Mileto, Demócrito, los mismos Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Aristófanes, entre muchos otros más de quienes tenemos registros todavía y muchos libros muy valiosos e interesantes. Sin embargo, si bien el concepto, la palabra como tal surge en Grecia, eh, no necesariamente la disciplina como tal, ¿sí? Si bien en Grecia, a partir del año 6 aproximadamente, antes de nuestra era en adelante, se empieza a formalizar la filosofía ya como un concepto, como una disciplina. Es cierto que el explicar nuestra realidad proviene desde las culturas originarias del mundo anteriores por muchísimos años a la antigua Grecia. Tenemos Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China. En el caso de América tenemos a Mesoamérica, las culturas mesoamericanas y la zona de los Andes. Entonces, todas estas culturas que tienen una antigüedad aproximada, más o menos todas son contemporáneas, de más o menos entre 5 hasta 7000 años antes de nuestra era. No es fácil precisar una fecha donde podamos decir en este año inician, no, o sea, conocemos sus periodos de esplendor, ¿no? Por los vestigios arqueológicos que aún conservamos. Sin embargo, es evidente que su desarrollo humano proviene desde mucho antes. Entonces, bueno, estableciendo fechas basadas, por ejemplo, en la domesticación de algunas plantas, o sea, ya el surgimiento de la agricultura como tal y la domesticación de plantas comestibles, como puede ser el maíz, como puede ser el trigo, la cebada, el arroz, etcétera. Bueno, podemos fechar que estas culturas existen desde hace más o menos desde 5 hasta 7000 años antes de nuestra era, ¿no? Sin embargo, bueno, su esplendor lo van a alcanzar más adelante. Entonces Grecia como tal es heredera de los conocimientos matemáticos, científicos en general, tanto del antiguo Egipto como de la antigua Mesopotamia. Entonces no es una cultura original. Estas culturas originales
explicaron su realidad perceptible en la forma en que fueron pudiendo explicar todo aquello que sucedía a su alrededor. Es decir, los primeros humanos ya conformados en sociedades, interesados en explicar la realidad, fueron creando explicaciones primigenias o primitivas, ¿sí? En este caso que conocemos como mitologías. Estas mitologías explican la realidad del ser humano atribuyéndoselo a fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué llueve? Porque alguna deidad, alguna entidad superior, pues así lo quiere, encargada de esta área en particular, ¿no? De la lluvia. Por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, Tlaloc, para la mayoría de los pueblos náhuatl, o Chacmol, en el caso de los pueblos mayas, y así sucesivamente, ¿no? Igual, pues en cada uno de estos lugares se van a ir creando explicaciones, primero de formas más místicas, más atribuyéndoselo a dioses, deidades o entidades sobrenaturales o supranaturales, que con su actuar, bueno, van modificando tanto el entorno del humano como muchas veces el destino de este. Posteriormente, ya con la observación del entorno y con métodos, digamos, más racionales, se van a encontrar algunos patrones dentro del clima, dentro del entorno natural, que van a ir dando pie a explicaciones más racionales, ¿sí? Se van a dar cuenta que, por ejemplo, no llueve en todo el año, que llueve solamente cada cierto tiempo, ¿sí? Que en determinadas fechas el día es más largo, un día en el año es más largo, una noche en el año es más larga, que el sol sale justamente por un punto cardinal, en otras ocasiones más cargado al norte, más cargado al sur, y entonces, bueno, se van dando cuenta que los procesos naturales son cíclicos, descubren la agricultura y bueno, van formando sociedades más complejas y de pensamiento más complejo, ¿sí? Entre más compleja es una sociedad, y no hablando tanto demográficamente, sino en cuestiones de cultura, más complejo se va a volver también su pensamiento. Entonces, el actuar filosófico surge en todo el mundo y surge a la par como una necesidad del ser humano para explicar y entender, bueno, primero entender y después explicar su realidad. En un origen, en un principio, van a ser explicaciones cosmogónicas, mitológicas, y después van a ser explicaciones más racionales. Sin embargo, volviendo a la idea que tenemos de que la filosofía surge en la antigua Grecia, es una visión eurocentrista del conocimiento, es decir, invalidamos el conocimiento filosófico de los otros lados del mundo y se lo atribuimos específicamente a la cuna de la cultura occidental, que va a ser Grecia, posteriormente Roma, ¿sí? Entonces es una visión eurocentrista del conocimiento. La filosofía no nace en Grecia, le dan su nombre que utilizamos actualmente en Grecia. Sin embargo, no son los únicos ni los primeros en realizar este actuar filosófico, ¿sí? Se da en todo el mundo a la par, existen filosofías en todos lados del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en India tenemos los Vedas, en China se van a crear dos sistemas filosóficos más adelante, que serían el taoísmo y el confucianismo. ¿Sí? En el caso de Mesoamérica tenemos, por ejemplo, a los reyes o gobernantes filósofos como Nezahualcóyotl y poetas que se dedicaban también a través de la poesía, explicar la realidad tal como estas culturas la entendían. Y bueno, parte de ello, por ejemplo, está el poema de Nezahualcóyotl de Un momento en la tierra, que habla de lo perecedero, de lo material, y de la muerte como tal, ¿no? Y no solo del ser humano, sino de todo lo demás, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, los aspectos filosóficos, el quehacer filosófico del ser humano se da donde se dan civilizaciones humanas. La palabra
Viene de Grecia. La formalización que tenemos en la actualidad de la disciplina filosófica surge en Grecia. Sin embargo, hay que quitarnos esta idea eurocentrista de que la filosofía nace en Grecia. No, la filosofía nace en todo el mundo y aún existen sistemas filosóficos vigentes, ajenos, digamos, a el pensamiento occidental, el pensamiento que la mayoría compartimos. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante en este curso. Pero bueno, hasta aquí este video. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido de su agrado. Si queda alguna duda en los comentarios, me pueden dejar su duda, su pregunta, su comentario. Yo con mucho gusto responderé en la medida de mis posibilidades. Si saben de alguien a quien le pueda servir este video, bueno, no duden en compartirlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.